dentro de lo que me han pedido, pues vengo a sembrar el desconcierto. O sea, a partir de todo lo que hemos visto, tremendamente interesante, pues voy a hablar del contexto histórico del patrimonio, o sea, hoy. Todo esto tiene sentido porque existe hoy y tenemos que ver qué hacemos hoy. Si no, pues estaríamos hablando de otra cosa. Bien, y hoy tenemos pues cosas como esto. Bueno, hoy esta fotografía es de hace 3 años. Prádanos de Bureba, en Burgos, que ya incluso en el estudio de Linarejos Cruz ya se planteaba que era una torre, que había que hacer algo. Bueno, hoy está en unas condiciones todavía peores que estas y tenemos que plantear qué hacemos con esto. Y lo que voy a plantear, lo que nos ha salido, y que conste, pongo por delante, creo que efectivamente es evidente el valor patrimonial del telégrafo óptico, pero al mismo tiempo encaja muy mal en la normativa y en las categorías que tenemos. Hablaba hace un momento, la declaración como bien de interés cultural es muy complicada. Muy complicada, intentaré más o menos centrar por qué lo es. Y también suele aparecer la palabra paisaje, lo cual todavía, particularmente, todavía me genera más problema. Porque paisaje es algo que parece evidente, todos, hombres, paisaje, el fondo escénico, esto que es bonito. Bien, hoy no se trabaja en esas condiciones. Creo que la forma adecuada de tratarla es como paisaje, pero hay que explicar bien por qué, hay que dar un cierto rodeo. Bien, pues lo que nos encontramos, es a lo que voy, hoy es esto. El caso de Prádanos de Bureba, otros casos. Veremos también al final, ha salido la cuestión de restaurar. Hombre, estoy completamente de acuerdo con que lo que hay que hacer ya es tremendamente urgente, es consolidarlo, evitar que siga destruyéndose y hacer pues una intervención que al menos, y mientras se trabaje de otra manera, lo deje, que no siga destruyéndose. Y yo también tengo mis dudas si realmente habría que restaurar todas. Pero bueno, eso es un asunto que habría que resolver luego una por una. Bueno, para empezar, es un asunto, sigue siendo la Torre de Prádanos, pero aquí tenemos, porque hemos celebrado hace poco un asunto sobre paisaje y energía, y entonces a la Torre de Prádanos nos viene magnífico. O sea, lo que tengo alrededor es una magnífica conducción de alta tensión, el paisaje que tengo al otro lado en el páramo sigue siendo los parques eólicos que además están proliferando, y en el fondo parece que es que la torre ha quedado ahí en medio de la nada. No digo que haya que quitar todo eso, pero también es una muestra de que como si no hubiera nada. Por tanto, lo que tenemos que plantearnos es qué hacemos hoy con esto. Y eso no es sencillo ni sencillo de trasladar. Para eso primero hay que comprender cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio. Digamos que la cosa nace, se supone, con la Revolución Francesa, según François Choët, y aquello va estando más o menos claro. En 1903, un libro muy famoso, El culto moderno a los monumentos, de Riegel, con el concepto de monumento histórico-artístico, y eso es lo que realmente está consolidado en la mente de la mayor parte de las personas y en la propia normativa. Nuestros criterios, el criterio de autenticidad, de integridad, todo ese tipo de cosas están pensados para eso, para monumentos excepcionales que se mantienen prácticamente sin alteración, y eso casa muy mal con toda la evolución de las últimas décadas, 2, 3 décadas, donde además el patrimonio ha pasado de ser una cuestión de especialistas a ser una cuestión de orden público. Está presente en todos los sitios, en todos los debates. Sin embargo, nuestras normativas siguen con los mismos, las nuestras, las nacionales y las de UNESCO. Siguen todavía con los mismos conceptos y normativas tradicionales, y en muchos casos, y el telégrafo es un buen ejemplo, casan muy mal. O sea, ¿cómo trabajamos con un itinerario visual? Realmente es que no sabemos cómo trabajar con una línea de ferrocarril, así que trabajar con un itinerario visual, el tema es complicado. La evolución básicamente pues es esto, de la idea de aquel monumento que era el paradigma de una época y que estaba, entre comillas, inalterado, pues a la idea de que prevalece la idea de documento, lo que podemos saber sobre nosotros, sobre nuestra historia, a partir de esos elementos. Lo cual, como es un documento, nos sirve también para algo que también ha salido, implica que tenemos que saber leerlo
tenemos que ser capaces de descifrar o de enseñar a descifrar cómo se tiene que mirar. Todo la misma idea de algo que era un asunto en general local, a la idea de patrimonio mundial desde 1972 y toda esa idea de que existen valores universales, cosa que también es discutible en una cultura, pero bueno, asumiéndolo. La idea de que había una separación nítida entre lo que era natural y lo que era cultural, y eso hoy en día ya, vamos, no se plantea incluso ni desde el patrimonio natural ni desde el cultural. Y ha sido sustituido por el concepto de paisaje. Pero claro, un concepto más complicado que eso, paisaje como escena, como fondo escénico de lo que estamos viendo. No se trata de eso. Y luego han ido apareciendo pues, los patrimonios industriales, el etnológico, he puesto aquí algunos, el inmaterial. Así un inciso, a mí lo del patrimonio inmaterial me genera un cierto problema, no porque no sea cierto que hay que tener en cuenta lo inmaterial, sino porque es que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. No es una cuestión, nunca es una cuestión de materialidad. Siempre hay significados y, por tanto, no podemos separar una cosa de otra. E incluso lo inmaterial, si no tiene algún objeto material en el que anclar esos significados, pues difícilmente se mantiene. La propia Convención del Patrimonio Mundial dice que tiene que haber restos materiales del tipo que sea, aunque sea los quipus estos para la lengua quechua, pero tiene que haber elementos materiales que permitan anclar el inmaterial. Bien, hemos pasado, por tanto, de lo excepcional a lo cotidiano como elemento patrimonial. Eso nos genera muchos problemas, montones de ellos, pero realmente lo que ocurre es que necesitamos nuevas aproximaciones. Si estamos trabajando con otro concepto de patrimonio, y eso nos sigue generando muchos problemas a la hora de casarlos con los conceptos clásicos. El patrimonio mundial es un magnífico ejemplo. Pide primero un razonamiento clásico argumentando autenticidad, integridad, todas estas cuestiones técnicas. Y una vez que se reconoce eso, a partir de ahí eso no lo valora para nada y lo que nos pide es un plan de gestión, que es trabajar de una manera completamente distinta. Bien, acaba de salir también la titularidad. Bien, primera cuestión. Si la titularidad es estatal, la declaración como BIC la hace el Estado. Si no es estatal, la tiene que hacer la comunidad autónoma. Así que, para empezar, a ver qué ley aplicamos, sobre todo en este caso donde puede haber en parte propiedad estatal, en parte propiedades privadas o propiedades que no sean específicamente del Estado central. Y lo siguiente, aunque no se ve, está muy pequeñito, esto es la Ley de Patrimonio de Castilla y León, pero habría que sacar la de todas las comunidades autónomas y ahí lo que nos sale es, hay una cuestión que había dicho Luis, perdón, al principio, si era patrimonio industrial, patrimonio militar, patrimonio etnológico. Pues es que no lo sabemos, porque es todo o nada, según cómo lo veamos. Eso no es importante, porque eso, digamos, son casilleros que utilizamos para entendernos. Pero esto sí, para poder declarar algo en Castilla y León tiene que ser o como monumento. Si entendemos las torres de telégrafo óptico como un monumento, creo que con lo que hemos oído hoy está claro que vamos mal. No es esa la cuestión. Jardín histórico, por descontado que no. Conjunto histórico tampoco, porque en el sentido en que se utiliza se refiere más bien a conjuntos urbanos. No exactamente, pero va en esa línea. Un sitio histórico, un lugar o paraje natural tampoco, porque no es lo natural el elemento definitorio, ni una zona arqueológica, aunque en algunos realmente la investigación debería ser más arqueológica que otra cosa, desgraciadamente. Un conjunto etnológico que es una especie de cajón desastre. Mañana estoy en el campo petrolífero y está declarado el campo petrolífero de Ayoluengo como conjunto etnológico, lo cual tiene su aquel. Y una vía histórica, que en principio diríamos, hombre, pues vía histórica sí, ¿no? Pero también no casa con la idea de vía histórica. El Camino de Santiago, bien, podría ser, pero en este caso no. Tenemos que decidir con qué figura hay que construir para que haya la declaración. Y no es sencillo.
No es que sea imposible, pero la única línea de ferrocarril declarada BIC en España, la de la Fuente de San Esteban hasta Barca d'Alba, en Portugal, está declarada como monumento. Entonces, 70 kilómetros de ferrocarril con todos sus elementos, monumento. Bueno, se declaró, se podría, pero a lo que voy es que no es tan sencillo situarlo dentro de una categoría de este tipo. Es en general un problema que afecta a casi todo lo que podríamos llamar las infraestructuras lineales de escala territorial. Me refiero a caminos carreteros, canales, ferrocarriles, en fin, todo aquello que ya tiene una escala territorial plantea problemas y si es lineal, también, especialmente. Entonces, aquí podríamos decir bien itinerarios visuales. Perfecto. Los únicos elementos materiales son las torres, las que quedan, o la localización de las que sabemos que no están, pero casa muy mal. Lo voy a pasar muy deprisa porque un itinerario cultural no es, aunque la Carta de Itinerarios Culturales es una carta que, por ejemplo, empieza con todo esto y efectivamente empieza reconociendo que las ideas han evolucionado, hay que preocuparse mucho más por el entorno, hay que preocuparse por los procesos, o sea, el valor patrimonial no descansa ya solo tanto en un elemento cuanto en su relación en el espacio y en el tiempo. En medio todavía nadie ha definido claramente qué es un entorno, qué es un ambiente, o sea, muchas cosas que están en el aire. Y esta carta es importante porque empieza con todo esto y acaba intentando cuadrar los itinerarios culturales con los conceptos clásicos y tiene muchos problemas. Pero lo pongo sobre todo por esto. El telégrafo óptico, en general, cualquiera de estas, no puede ser concebido con un itinerario cultural por una cuestión de intercambio entre pueblos, por el periodo de tiempo, en fin, el Camino de Santiago entraría perfectamente, pero algunas cosas, el camino del Azogue entre Almadén y Sevilla entra ya con ciertas dificultades, por tanto, el telégrafo también habría que hacer algún ejercicio extraño. Ahora bien, ¿hay valor patrimonial? Pues sí, y ha salido, aquí casi no voy a decir nada nuevo porque ha salido toda la gente que ha estado hablando. En primer lugar, la singularidad, o sea, dentro del panorama nacional es muy singular y es un elemento que ya de por sí, para entender la historia de España, para entender dónde estamos, es un elemento material que nos permite, y lo hemos visto hoy, relacionar con muchas cosas de la historia del país. Además, en muchos ámbitos. Por otro lado, al mismo tiempo que es singular dentro de nuestro panorama, marca todavía más esa idea de cómo se ha estado conectado, en general, con todo el entorno en el que estábamos. Lo señalaba Darín, además, muy bien, es un tema sobre cómo la tecnología, cuando se aplica, pues bueno, obedece a muchas cuestiones, algunas técnicas y, sobre todo, muchas no técnicas. Y todo ello es importante. Pero sí muestra, y lo hemos estado oyendo, muestra cómo no es que los ingenieros españoles estuvieran fuera del mundo o esto era, no sé, un ámbito también fuera y fuera de todas las corrientes, ¿no? Se conoce, se está y es un elemento que marca también nuestra relación con el entorno en el que estamos. Es una muestra del ingenio. Más allá de las ideas se ha construido, o sea, existe, lo cual ya es un valor en sí mismo. Más allá de todo esto se acomete y existe la materialidad. Estuviera bien, estuviera mal, fuera, con perdón, una idea de bombero o una idea genial, pero se llega a materializar, con lo cual ya nos dice mucho. Es una muestra también, como hemos visto, de un profundo conocimiento del territorio, de los ingenieros militares que están allí y conocen muy bien dónde están trabajando. Tanto en términos generales, lo hemos visto, hay que salvar un desnivel importante, hay que salvar, me refiero entre Madrid y la costa, hay que salvar barreras y hay que saber cómo conciliar todo eso y lo que vemos es que la lógica es absolutamente innegable y, como ha señalado también Luis, no hay SIG, no hay nada de ese tipo. Hay un profundo conocimiento de lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Eso es un valor innegable. Y algunas otras cuestiones que habría que señalar. Por ejemplo, también una como infraestructura lineal también ha salido hasta ahora
En cualquier cosa que tenga una estructura lineal, la línea es la unidad que hay que entender. El conjunto está por encima de todos los elementos y lo que deberíamos de saber hacer ver es que las torres forman parte de un conjunto. Otra cosa es que tenga su individualidad, lo cual no hace más que reforzar el valor. Y de alguna manera habría que ver cómo podemos reforzar ese de conjunto. Pero claro, plantear un itinerario de torre a torre no tiene mucho sentido, salvo que pudiéramos ir volando o no sé cómo podríamos hacerlo. Pero sí que no se pierda esa idea. Y también ha salido. Dentro de los valores, hasta hace muy poco tiempo, solo se hablaba de valores intrínsecos, o sea, esta torre es valiosa en sí misma y hay que explicar por qué, para entender por qué en sí misma es valiosa. Hoy cada día tienen más importancia los valores instrumentales. ¿Para qué nos sirve hoy preservar esto? También ha salido, al margen de otras cuestiones, es un soporte material que adecuadamente leído, interpretado y transmitido es una toma de conciencia del proceso histórico, de los corredores, porque en el fondo lo que hemos estado viendo es la conformación de corredores históricos y de cómo eso ha creado el territorio, de ese carácter del territorio, la individualidad de cada una de las torres y su adecuación es otro elemento del medio natural, de la historia de España, en fin, de muchas cosas. Por tanto, como soporte, es un soporte además privilegiado y lo vemos aquí. Tiene un enorme poder de vocación. O sea, algo parecido le ocurre al ferrocarril, le ocurre a otras cosas. De por sí ya es algo que atrae. A veces hasta es difícil explicar por qué. Por tanto, es un elemento privilegiado para, a través de ahí, empezar a trabajar, construir y darle utilidades. Y vamos al paisaje, se ve y es fácilmente identificable, lo cual también es más que un valor, una oportunidad que habría que aprovechar. No tanto que está en el paisaje, pues claro que está en el paisaje. Lo que ocurre es que no genera paisaje. Es un elemento que está ahí, ahora es un elemento disfuncional y un poco avanzando lo que voy a contar con cómo se trabaja hoy en paisaje, en lugar de lo que hemos visto en Prádanos, que es que la torre es una ruina que está ahí en medio y no pasa nada si le metemos las torres de alta tensión o lo que haga falta, empezar a verlo con lo que se llama una clave visible y significativa. Es un elemento que está material que está allí, y que si lo vemos nos permite entender muchas cosas y transmitir muchos mensajes. Eso, según el convenio, lo veremos ahora, es un elemento fundamental para la legibilidad del paisaje o del patrimonio. Tenemos que aprender a convertir las torres en claves visibles y significativas del territorio y del paisaje. Bueno, el paisaje. Bueno, lo que hemos puesto, de lo que es visible. También otro tema sobre el entorno, porque ha salido la torre de Adanero, de Martín Muñoz, de las Posadas. Claro, la torre también ocurre eso cuando se ha comentado, está restaurada. Es difícil llegar a la torre, entre la autovía, que es la incorporación a la autovía, la salida de la carretera de Ávila, ahí en medio está la torre, junto a una macrogranja que no sé si sigue estando, por la cual también es difícil acercarse. El entorno hace muy difícil transmitir la sensación de dónde estamos. Perfecto, está y habría que trabajarlo, pero nos muestra también la dificultad de eso de trabajar sobre el entorno, porque eso es un asunto complicado. O, por ejemplo, vamos a esto es desde la torre de Dueñas, de Transilla, hasta la torre de Tariego. Como se ha comentado, esta foto está tomada, se ve claro, está tomada con un zoom terrible. O sea, que mirando a la vista sencilla no es difícil ver la torre de Tariego, pero bueno, sí se ve, en esta foto está... las fotos se pueden buscar bien, ¿no? Bien, se queda claro. Pero claro, si ahora estuviéramos ahí viendo y sin el zoom, tengo todo el valle de Pisuerga en medio. Voy a proteger el entorno, voy a hacer una normativa que prohíba hacer cualquier cosa dentro de toda la visual, de la cuenca visual desde estas torres, que es grande siempre esas cuencas visuales. Pues es difícil. Y es difícil plantear al Ayuntamiento de Venta de Baños o de Dueñas que no les vamos a dejar construir edificios en altura o determinado tipo de construcciones porque va a romper toda esa visual. Probablemente merezca la pena intentarlo, pero lo que quiero señalar es que es difícil, aunque tuviéramos esa idea. O en este caso todavía peor, que sería desde la Torre de Campajares, en Bujedo, hacia Quintanilla de la Ribera, que no se ve, pero está ahí.
En medio tengo hemos pasado la divisoria de aguas, Valle del Ebro, y tengo toda la llanura de Miranda de Ebro en medio. Esto es, bueno, parte. Miranda de Ebro está ahí. Entonces, claro, esas visuales son espectaculares. Ahora bien, plantear medidas de protección de todas esas cuencas no es sencillo. Se puede hacer, ¿eh? Podríamos traer algunos casos en los que se ha hecho, pero a lo que voy es que es difícil plantear cómo hacerlo. Y entramos en el paisaje. Ahora mismo el paisaje se ha metido en el campo de patrimonio y ahora el paisaje en todos los sitios. En el patrimonio, paisaje natural, existe una figura en el patrimonio mundial, que es el paisaje protegido, categoría 5, en el cultural, el paisaje cultural, entre otras cosas, todo paisaje es cultural. O sea, UNESCO cuando tira eso tampoco se para a pensar, en el fondo intenta ver qué hace con los paisajes construidos pero no edificados, los de la agricultura, los del agua, con lo cual también casaban mal, tira esa categoría de paisaje cultural, pero todavía hoy, 30 años después, bueno, ya se va asentando cómo hay que interpretarla, pero no es fácil. Todo paisaje es cultural, si no, no es paisaje. Luego ha habido otra, que no voy a entrar, que es cuando dice que hay que aproximarse con los métodos del paisaje a entender la ciudad. Eso todavía no lo entiende nadie y se está dándole vueltas a ver cómo se hace. Y me interesa más señalar otro documento que no tiene que ver con el patrimonio, pero tiene que ver con lo que he comentado, que es lo que se llama Convenio Europeo del Paisaje. España lo firmó en el año 2007, 2008, y está formulada en el año 2000 y se supone que deberíamos de llevar nuestras normativas y legislación. No va dirigido al patrimonio, va dirigido a que hay que trabajar en la ordenación del territorio desde el criterio de paisaje. Por lo tanto, no es directamente esto. Esta la voy a pasar muy deprisa, solo es para sembrar el pánico, en mí si la tuviera que explicar. Paisaje significa muchas cosas desde hace mucho tiempo. Todo esto han sido sucesivos interpretaciones del concepto de paisaje que encima son acumulativas. O sea, no ha perdido nada de todas las que tenía antes y va ganando. Entonces, al final, cuando hablamos de paisaje, al menos estamos hablando de todo esto. No voy ni a empezar a aproximarnos, salvo que hubiera algún asunto para meternos. Entonces, cuando hablamos de paisaje, hablamos de esto. No estamos hablando del fondo escénico, ni de la belleza, ni de la naturaleza. Y es hoy, como se entiende, prácticamente siempre. Entonces, ¿qué ocurre con el paisaje? Pues que también ha sufrido una profunda transformación y quedan dos visiones difícilmente compatibles. La tradicional, que es ese paisaje como patrimonio, el paisaje extraordinario, alguno que es excepcional y que tenemos, por el motivo que sea, que preservarlo. Y, digamos, el documento internacional sería lo que se llama la Recomendación de la Protección de la Belleza, bla, bla, de 1962. Pero eso está hablando realmente no habla de paisaje en el sentido actual del término, habla de escenas, que no es que no se habla de eso, sí, es una parte. Pero hoy se habla sobre todo, a partir del convenio, de una visión operativa, trabajar como se trabaja en paisaje para formular mecanismos de intervención. ¿Bien? Y eso es el concepto, lo que se llama paisaje ordinario. Todo es paisaje. Yo, entendiendo el paisaje, que es una síntesis visible de todos los agentes y factores que intervienen en un territorio, puedo entender el territorio. Hasta ahí vale. El convenio va más allá y dice que trabajando sobre eso puedo dirigir la evolución del territorio. Eso ya es más discutible, pero bueno. Bien, ¿con qué tenemos que quedarnos? Pues un poco con esto, que viene del patrimonio natural, que es que si la idea tradicional de paisaje hablaba de la naturaleza, del pasado, es algo que hemos heredado, y lo que vamos a hacer es que no cambie, y de atributos físicos, escenas, naturaleza, hay que entender que no. Es la interacción entre la naturaleza y la sociedad. Siempre es el producto de esa relación. Siempre es el producto del pasado. Es muy difícil borrar del paisaje. Las torres del telégrafo óptico nos lo recuerdan. Aunque hubiéramos querido, no se acaban de borrar del paisaje. Por tanto, es muy difícil borrar su historia. Y hoy a lo que se tiende es a visibilizar precisamente esa historia y a entender de dónde venimos a partir de esos signos que tienen significados o esas claves. Y luego no solo tiene atributos físicos, sino tiene significados. Y eso es inevitable. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Inevitablemente, cuando vemos algo, le atribuimos significado.
Eso habría que entrar mucho, pero nunca está separado, no vemos en plan objetivo. Bien, trabajar desde estas ideas de paisaje exige, y me voy a quedar solo con lo que está en rojo, digamos, este es el método de trabajo que se utiliza incluso en ordenación del territorio cuando se trabaja desde esta idea. En España, además, hay el Observatorio de Cataluña, en Galicia, Valencia, ya hay muchas experiencias hechas en este sentido. Y se empieza con si el sistema territorial es viable, porque si no lo es, habría que empezar a pensar otras cosas. ¿Y a qué voy para lo que nos interesa para el telégrafo? Identificar los valores. Y fijaos que esta es una diapositiva que no he tomado de aquí para aplicarla al telégrafo, sino que la he sacado de una presentación de ordenación del territorio. Valores en términos de funciones y o testimonios de los procesos naturales y o culturales. Por tanto, eso sería de aplicación. Vamos a entender qué valores tenemos gracias al telégrafo óptico. Y luego lo que se hace es una cosa que se llama evaluar el carácter de un paisaje. O sea, qué combinación específica de factores y agentes hace que ese paisaje sea único, sea diferente de lo que tiene alrededor. ¿Qué es lo que le da, entre comillas, personalidad? Y esa evaluación del carácter se hace a partir de las manifestaciones formales, o sea, de lo que se ve. Sabemos que lo que se ve tiene significado, vamos a entender esos significados y, en su caso, a potenciarlos, para el caso del telégrafo óptico. De los procesos, de las estructuras y de los hitos o de las claves visibles y significativas. Las torres del telégrafo óptico son una clave visible y significativa de primera magnitud, también en función con lo que ha explicado Luis, cómo toda la construcción del Estado moderno, de sus infraestructuras, es la unión entre el territorio y el proyecto de nación que se genera. Y ese elemento, esa pequeña torre, aunque esté en ruinas, directamente nos remite a todo esto. Por tanto, es un elemento privilegiado para poder transmitir todos esos mensajes. Y yendo también a lo que decía Laura, también a transmitir el valor de su entorno, de lo que tiene en su entorno inmediato. Por tanto, preservar la individualidad de cada una de las torres sin perder nunca de vista el conjunto, que es lo que le da sentido. Bien, por poner un ejemplo al final, y ya que ha salido Tariego de Cerrato, que creo recordar, que corregidme si me equivoco, que hace no mucho tiempo lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido inmatricular la parcela donde está el telégrafo, porque no debía estar con ningún titular catastral, pero no estoy seguro. Yo eso he visto unas noticias en Internet, que eso hay que tener mucho cuidado, pero que se planteaba eso. En Tariego de Cerrato, y ha salido también cuando lo comentaba, en el propio escudo tiene el río Pisuerga y la torre del telégrafo óptico. Además, luego lo veremos, creo que he puesto unas fotos que es tal como se ve desde el telégrafo. Esta es como se ve la torre desde la población, efectivamente está al lado y su presencia es evidente, pero vemos también en la siguiente cómo ha construido una serie de esto que se llama la senda de los Torreones. Está a un pequeño sendero, no son 3 kilómetros, y a partir de ahí toma el telégrafo óptico como mirador, donde yo veo el Valle del Pisuerga, el Valle del Carrión, en fin, veo todo ese entorno en el que estoy, los Torozos, el páramo de Astudillo y el Cerrato a la espalda, según cuando me dé la vuelta, y al mismo tiempo voy viendo todas estas laderas. Y luego utilizaron cosa que llaman los torreones, ahora os pongo otra, esto que llaman los torreones, que está ahí en medio, que es una cosa curiosa para verlo, y entonces han generado una senda. Al final hay un proyecto, digamos, entre comillas, humilde, pero que efectivamente lo conecta con todo esto. Podría ser un ejemplo de buena práctica y que tampoco requiere unas inversiones enormes, requiere inversiones de cerebro, más que de dinero, y de pensar cómo aunar trabajos individuales y conjuntos. Pero sería un magnífico ejemplo. Desgraciadamente tampoco es la norma. Pero bueno, al menos tenemos algún ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, ya por ir al final, casi como conclusiones, el asunto es, primero, creo que, y además se ha visto y se ha demostrado mejor que con lo que diga yo,
que el telégrafo óptico español tiene importantes valores instrumentales, patrimoniales, tanto en sí mismos como instrumentales, como su capacidad de poder hacer cosas hoy con ellos. Pero asumiendo que la caracterización patrimonial no es sencilla. Incluso me podría hasta plantear que podríamos hasta evitar la declaración. Hombre, siempre conviene que haya una declaración y que haya una normativa que de alguna manera proteja, pero bueno, se podría trabajar también sin ella. Es similar a estas infraestructuras lineales de escala territorial, pero no del todo. O sea, estos son los peros, pero que conviene la pena trabajar. Las torres por sí mismas no se puede afirmar que hayan generado un paisaje, no han generado ese intercambio, no han cambiado todo lo que hay. Están bien colocadas, pero no hay eso. Pero, sin embargo, es lo que he dicho, constituyen una clave visible y significativa del carácter de cada territorio y del conjunto y contribuyen netamente a su legibilidad, a visibilizar los procesos que han dado vida a un territorio. Los procesos, las ideas, todo eso. El tratamiento global nunca debe de perder la vista de conjunto, ya he dicho, eso es propio de cualquier infraestructura lineal. La línea es la unidad y luego los demás son elementos. Pero la intervención concreta y el reconocimiento también por parte de la población es muy dependiente de esto, tiene que adaptarse a los caracteres de su entorno físico. Y además, con lo que nos ha comentado, cuando la propia construcción ya está adaptada, es un asunto importante. Y lo que digo al final, que como su localización, ya lo he dicho, tiene un gran poder de evocación y, por tanto, son un instrumento magnífico. Y con esto también añadiría algo que ha dicho también Luis antes, y bueno, estaba con lo que decía Laura. En los sitios donde nos quedan pares, si hubiera más mejor, pero en este caso Dueñas Tariego en Palencia, Campajares con Quintanilla de la Ribera, en fin, todo este tipo de cosas. Hay alguna más en Segovia, que también ha salido, Codorniz con Nadanero. Esos son los elementos privilegiados y además por distancia, o sea, son distancias que además son recorribles, se puede servir para muchas cosas. Entonces, probablemente hubiera que trabajar con esa vista en mini conjuntos que de alguna manera permitieran satisfacer el criterio de la integridad, o sea, que tenga elementos suficientes para entender cómo funcionaba, que efectivamente 2 torres no son suficientes, pero en fin, ya nos permiten transmitir un mensaje específico. Y con eso, pues, fin del asunto.